En la cena de la empresa de mi esposa, uno de sus colegas se burló de mí. ¿Y qué tal ser un fracasado? Después de todo, es tu esposa quien mantiene la casa. Todos se rieron, incluyendo ella, menos yo. Solo me giré y le pregunté al director, ¿y cómo te sientes al descubrir que este fracasado es dueño del 90% de tu empresa? En ese instante, el rostro de él se puso completamente pálido. En la cena organizada por la empresa de mi esposa, uno de sus colegas comenzó a reír a carcajadas. ¿Y entonces qué tal ser un fracasado?, preguntó él, con una sonrisa arrogante. Después de todo, es tu esposa quien mantiene la casa, ¿no es así? El risa se extendió por la mesa, incluyendo la de mi esposa. Todos reían, todos, menos yo. Solo forcé una leve sonrisa y me giré calmadamente hacia el director de la empresa. ¿Y usted, Arthur?, pregunté, con voz serena. ¿Cómo se siente al saber que este fracasado es dueño del 90% de su compañía? El rostro de él palideció instantáneamente. En ese momento, me sentí invisible, en medio del salón abarrotado, tragando el amargo sabor del whisky de la decepción. El salón de baile del Hotel Hilton brillaba con lujo. Los candelabros de cristal esparcían un resplandor dorado sobre las mesas cubiertas con manteles de lino blanco. Los meseros, con trajes impecables, circulaban entre conversaciones sobre informes trimestrales y proyecciones de mercado. Todos estaban impecablemente vestidos, especialmente mi esposa, Dana. El vestido esmeralda, ceñido a su silueta, la hacía parecer una verdadera reina esa noche. Ella conversaba con ligereza, reía, gesticulaba, contando cómo había cerrado un contrato de 1 millón. Yo, por otro lado, me sentía un extraño entre aquellos depredadores corporativos. No estaba seguro si la propia Dana pertenecía totalmente a ese mundo, pero se adaptaba a él con una naturalidad que me incomodaba. Un tono irritante interrumpió mis pensamientos. Era Travis Miller, colega de Dana y la principal razón por la que detestaba esos eventos. Engominado, con el cabello milimétricamente peinado y una sonrisa plástica, balanceaba la copa de champán, ya un poco borracho. «Oye, amigo», gritó, haciéndome un gesto. Estaba rodeado por algunos colegas de Dana, entre ellos el director ejecutivo, Arthur Granger, y 2 gerentes más cuyos nombres ya había olvidado. Dana se acercó y entrelazó su brazo con el mío, mostrando esa sonrisa impecable de esposa perfecta en un evento corporativo. «Entonces, Jordan», comenzó Travis alzando la voz para atraer atención, «¿cómo es ser el esposo de nuestra estrella en ascenso?». Hizo un gesto hacia Dana y casi derramó el champán. «Debe ser genial tener una mamá de azúcar, ¿no?». Alguien soltó una risita. Yo, sin embargo, permanecí impasible. No era la primera provocación de él, y sabía que no sería la última. A Travis le encantaba burlarse de los hombres cuyas esposas tenían éxito. «¿En serio?», continuó, animando a la audiencia. «¿Qué haces todo el día mientras Dana está conquistando el mundo de los negocios? ¿Juegas videojuegos? ¿Ves series?». Una risa general recorrió el grupo. Dana apretó mi mano con fuerza, tal vez como advertencia, pero cuando la miré, vi la misma sonrisa forzada y divertida. Ella también reía. «Basta, Travis», intentó intervenir Arthur con un tono diplomático. «Oh, vamos, es en buena onda», rebatió él. «Solo tengo curiosidad». Se giró hacia mí, con los ojos nublados por el alcohol. «Entonces, ¿cómo es ser un perdedor? Debe ser raro cuando es la esposa quien paga todas las cuentas, ¿eh?». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Por un instante, el silencio se extendió por la mesa, y pronto la risa regresó, más fuerte, más cruel. Personas de otras mesas miraron hacia nosotros, y ahí, a mi lado, mi esposa reía, de verdad, sin ningún pudor. Algo dentro de mí se rompió. 15 años de matrimonio, de dificultades superadas, de apoyo mutuo, todo reducido a una broma. Me quedé parado, dejando que esa risa me engullera, disminuyéndome cada segundo. Y entonces, algo en mí simplemente, clic. Tal vez fue el whisky, tal vez años de silencio acumulado, tal vez el cansancio de ser siempre el esposo de alguien. Pero cuando levanté la mirada, ya no era el mismo. Sonreí. Una sonrisa verdadera. Y, tal vez, ligeramente amenazadora. La risa cesó. «Sabes, Travis», comencé en tono calmado. «Tienes razón. Desde afuera, debe parecer extraño». Entonces me giré hacia Arthur, el director, cuya expresión comenzaba a endurecerse. «Arthur», dije, manteniendo el mismo tono tranquilo. «¿Y cómo te sientes sabiendo que este fracasado es dueño del 90% de tu empresa?». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas de al lado. Arthur palideció, congelándose con la copa a medio camino hacia la boca.
Dana soltó mi brazo y me miró, con la boca abierta. Travis, por su parte, perdió la sonrisa en un parpadeo, como un niño que acaba de descubrir que Santa Claus no existe. ¿Qué? Susurró Dana. Miré a esa mesa, a las personas que segundos antes se divertían ridiculizándome. Ahora, me miraban como si hubiera revelado un secreto de otro mundo. ¿Estoy tartamudeando?, pregunté, sereno. ¿Recuerdan aquella pequeña empresa de tecnología que se fusionó con Nexra hace 5 años? ¿Aquella fusión que los salvó de la quiebra? Hice una pausa, observando cómo la comprensión emergía en el rostro pálido de Arthur. Pues sí, continué. Esa empresa era mía, y aún lo es. La copa en la mano de Dana se deslizó y cayó al suelo con un sonido seco, haciéndose añicos. El vino tinto se esparció por el mantel blanco como sangre. El sonido pareció romper el hechizo que flotaba sobre el salón. De repente, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Murmullos contenidos, preguntas apresuradas, el arrastre de las sillas cuando las personas se inclinaban para escuchar mejor. Pero yo ya había dicho todo lo que quería. Ajusté mi corbata, lancé una última mirada al rostro atónito de mi esposa y me dirigí hacia la salida. Detrás de mí, el caos crecía. La voz aterrorizada de Arthur intentando recuperar el control, los gritos de Dana exigiendo que me detuviera, las preguntas indignadas de Travis. ¿Es verdad todo esto? Y así, en pocas frases, el juego cambió. Después de muchos años viviendo el papel del esposo silencioso, que apoya a su esposa y permanece en la sombra, recordé a todos algo que parecían haber olvidado. Nunca subestimes a aquel de quien te ríes. Tal vez él sea el dueño de todo lo que piensas que es tuyo. Los pisos de mármol del hotel resonaban con cada paso mío. Sentí las miradas quemando mi espalda, y sabía que decenas de buitres corporativos estiraban el cuello para ver al esposo silencioso dejar el salón. Perfecto. Que miren, que imaginen el precio que pagarán por ese error. Estaba a punto de llegar a las puertas giratorias cuando escuché el sonido apresurado de tacones detrás de mí. «Jordan, espera». La voz de Dana, aguda por el pánico, cortó el ruido del vestíbulo del hotel. No disminuí el paso. Al contrario, caminé más rápido, metiendo las manos en los bolsillos y esquivando a los turistas y ejecutivos. «Jordan, por el amor de Dios, para». En su voz había una desesperación que no escuchaba desde hacía años. Ella podía seguirme hasta el estacionamiento si quería. No me importaba. Escuché cuando tropezó. Los zapatos de diseñador no están hechos para correr. Segundos después, ya estaba a mi lado, respirando con dificultad. «¿Qué demonios significa eso de que eres dueño de la empresa?», gritó, agarrando mi brazo e intentando girarme. Me detuve, pero no me giré de inmediato. Escuché su respiración agitada y sentí sus dedos perfectamente cuidados apretando la manga de mi saco. Cuando finalmente me volví, Dana parecía haber visto un fantasma. El maquillaje perfecto comenzaba a correrse alrededor de los ojos, y el vestido impecable de hacía una hora estaba arrugado por la carrera por el hotel. «¿Realmente no lo sabes?», pregunté, mirándola de cerca. En sus ojos había una mezcla de incomprensión genuina, o un teatro muy bien ensayado. Dana siempre supo interpretar lo que era conveniente. «¿Realmente no tienes idea de con quién te casaste?». «Basta de enigmas», replicó ella, recuperando el tono de ejecutiva que todo lo domina. «Explica cómo puedes tener el 90% de Nexra si en los últimos 3 años estás desempleado». «Desempleado», repitió, y la palabra golpeó fuerte. No era la primera vez que la escuchaba usar ese término. Nunca frente a mí, claro, pero en conversaciones con sus amigas ya había oído suficiente para saber cómo me veía. Ella, la carrera exitosa. Yo, la pausa prolongada. «¿De verdad crees que estuve todo este tiempo sin hacer nada mientras tú trabajabas?», pregunté con una sonrisa sin humor. «¿Y cómo más llamarlo?», replicó ella, alzando la voz. Algunas personas miraron, pero a ella no le importó. «No tienes un empleo de verdad desde que vendiste esa pequeña empresa de software». «Esa empresita», interrumpí, mirándola fijamente, «se llamaba Orion Systems, y no solo la vendí, Dana. Fusioné Orion con una empresa tecnológica agonizante llamada Nexra Corporation. ¿No te suena familiar?». El color abandonó su rostro. Vi cómo la memoria comenzaba a recomponerse, aquellos tiempos en que ella aún era una analista junior y yo estaba activo en el mercado. «Eso no puede ser», susurró. Pero percibí que el rompecabezas se armaba en su cabeza. Orion Systems era un jugador serio. «La fusión salvó a Nextra de la quiebra. Costó millones», murmuró ella. «Cientos de millones», corregí, calmado. «Y sigue valiendo porque nunca vendí mis acciones. Solo me alejé de la gestión diaria y dejé que Arthur se encargara del negocio.
mientras yo me ocupaba de otras cosas. ¿Otras cosas? ¿Qué cosas exactamente?, preguntó, ahora sin agresividad. En su voz percibí la confusión y un leve miedo. Por ejemplo, cuidar de ser tu esposo, respondí simplemente. Preparar la cena cuando te quedabas hasta tarde en el trabajo. Pagar la hipoteca, el seguro del auto y todas las cuentas aburridas que no querías ni ver. Apoyar tu carrera mientras todos a mi alrededor me consideraban un parásito. Ella me miró largamente, intentando conciliar en su mente la imagen del esposo que creía conocer con la realidad frente a ella. Todas las veces que me presentabas como el tipo que ya trabajó en tecnología. Todos los eventos corporativos donde tipos como Travis se sentían libres para burlarse. Ella nunca se esforzó por aclarar las cosas. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó finalmente. Porque quería que me amaras por lo que soy, no por lo que poseo, respondí. Quería saber que, si un día lo perdiera todo, aún estarías conmigo. Pero bastó con que la gente pensara que no tenía nada para que empezaran a tratarme como si no fuera nada, incluyéndote a ti. Esas palabras flotaron entre nosotros como humo. Ella abrió la boca, como si fuera a replicar, pero ambos sabíamos. Era verdad. Ella rió hoy, cuando Travis me llamó fracasado, cuando se burló diciendo que vivía a costa de mi esposa, cuando, básicamente, me llamó basura frente a una sala llena de gente. Ella rió con todos. No lo sabía, susurró ella. No quisiste saber, corregí, frío. Todas las veces que alguien bromeaba sobre mi vida desempleada o decía que vivía de tu dinero, solo sonreías y lo dejabas pasar. Nunca dijiste que no tenían idea de lo que hablaban. Pero Jordan, yo realmente... Todos olvidaron quién era yo, interrumpí, y mi voz salió más dura. Pero yo no. Nunca olvidé el día en que, hace 15 años, Arthur Granger vino a mí, suplicando que salvara su empresa de la quiebra. Nunca olvidé el momento en que firmé los papeles de la fusión que me convirtieron en dueño de la mayor parte de Nextra. Y nunca olvidé que cada salario que recibiste de esa empresa, Dana, salió, literalmente, de mi bolsillo. Las piernas de ella flaquearon, y se apoyó en la columna más cercana, jadeando. «Esto es una locura», murmuró. «Quiere decir que, durante todos estos años en que subiste los escalones de tu carrera, estabas, sin saberlo, trabajando para tu propio esposo», finalicé. «No puede ser», susurró ella sin aliento. «Pues es gracioso, ¿no?». Vi el peso de la revelación caer sobre ella como un derrumbe. Cada reunión, cada decisión, cada instante en que ella se enorgulleció de ser una mujer independiente. Todo formaba parte de una estructura creada por mí, mucho antes de que ella supiera mi nombre. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó en un hilo de voz. La miré, vestida con un traje caro, más pequeña y vulnerable de lo que la había visto en años. Una parte de mí quiso abrazarla, decir que todo estaría bien, como antes, pero la otra parte, la que sangró durante años con cada risa y cada humillación, no estaba lista para perdonar. Ahora, ajusté mi corbata, mirándola fijamente a los ojos. Ahora voy a dejar de ser invisible. Voy a dejar de permitir que piensen que soy la broma de alguien. Y tal vez recuerde a todos en Nextra quién es el que, durante todos estos años, firmó sus cheques. Me giré y salí, dejando a mi esposa sola en el vestíbulo del hotel, finalmente entendiendo que el hombre con quien se casó nunca fue el que ella pensaba conocer. El camino de regreso a casa pasó como un borrón de luces de la ciudad y pensamientos en torbellino. Mis dedos estaban tan firmes en el volante que los nudillos se pusieron blancos. La imagen de Dana aferrándose a la columna, pálida, incapaz de comprender que su mundo se derrumbaba, se repetía en mi cabeza como una película. Cuando estacioné frente a la casa, el efecto del shock dio paso a una calma fría y meticulosa. Me quedé en el auto unos minutos, observando aquella fachada elegante, la casa comprada con el dinero de Orion Systems. Durante años, Dana creyó que había sido una herencia lejana, algo que mencioné casualmente una vez. Otro de los muchos silencios de nuestro matrimonio. Al entrar, fui directo a mi oficina, el único cuarto de la casa donde Dana raramente ponía un pie. Ella lo llamaba la cueva masculina, y eso siempre me hacía sonreír por dentro. Dejé que creyera que pasaba los días allí jugando fútbol de fantasía o viendo videos en YouTube. La verdad era mucho más interesante. La oficina parecía común. Un escritorio, una computadora, algunas fotos enmarcadas, estanterías con libros técnicos y revistas de negocios. Pero lo esencial estaba escondido detrás de un panel falso en la estantería. Presioné el pequeño cerrojo oculto y el panel se abrió, revelando la caja fuerte e ignífuga. Ahí estaban los documentos más importantes de mi vida.
Tomé una carpeta gruesa, marcada con el nombre Nextra Roads, y esparcí el contenido sobre el escritorio, como cartas en un juego de póker. Y ese, sí, era mi escalera real. Cada hoja contaba la misma historia, pero verlas todas juntas, después de tantos años, me causó el mismo escalofrío que cuando todo comenzó. Esas no eran solo páginas con contratos y cláusulas, eran la prueba viva de que Jordan Rivers, el hombre que todos veían como un parásito sostenido por su esposa, era, en realidad, el titiritero que controlaba todo el juego. Los documentos originales de la fusión estaban amarillentos en los bordes, pero la firma de Arthur Granger aún brillaba en negro intenso en cada página. Recordé claramente el día en que él estuvo en esa misma oficina, sudando en su traje caro, suplicando que salvara su empresa. En ese entonces, Nextra perdía dinero de clientes y estaba a 6 meses de la quiebra. Arthur, al descubrir que planeaba expandir Orion Systems, vino con una propuesta que más parecía una rendición. «Di lo que quieras a cambio», dijo con la voz temblorosa. «Necesitamos que esta fusión funcione. De lo contrario, estamos acabados». Ese día, fui generoso. Tal vez demasiado. En lugar de aplastar a Nextra y tomar sus activos, dejé que el nombre permaneciera, pero me aseguré el control absoluto. 90% de las acciones. Poder total de voto y veto en todas las decisiones estratégicas. Arthur mantuvo el título de CEO y un salario generoso. Los empleados conservaron sus puestos. Todos ganaron, especialmente yo. Pero el verdadero golpe maestro fue otro. Insistí en que las acciones estuvieran bajo un fideicomiso ciego. Todas mis participaciones estaban guardadas por una empresa de inversiones privada, y mi nombre jamás aparecía en registros públicos. Para el mundo, Nextra había sido salvada por algún inversionista misterioso, alguien que prefirió el anonimato. Solo Arthur y un puñado de abogados, atados por acuerdos de confidencialidad draconianos, sabían la verdad. Tomé el documento del fideicomiso y lo hojeé hasta encontrar la cláusula que buscaba. Ahí estaba, clara como el día. El beneficiario tiene el derecho, en cualquier momento, de asumir el control directo de todos los activos, mediante notificación por escrito al administrador fiduciario y al consejo directivo. Sonreí levemente. El juego, finalmente, estaba a punto de cambiar. En otras palabras, podía salir de las sombras en cualquier momento y asumir el control directo de la empresa. La única pregunta era, ¿quería eso? En los últimos 5 años, estaba satisfecho dejando que Arthur manejara la administración, mientras yo disfrutaba de los dividendos y de una jubilación tranquila. El dinero nunca fue un problema. El salario de Dana, comparado con las ganancias de Nextra, parecía cambio de bolsillo. Nunca necesité los reflectores ni los juegos corporativos. Ya había pasado por todo eso y elegí una vida más simple. Pero la noche de ayer cambió todo. Fui humillado públicamente por personas que debían sus carreras y hasta su propia estabilidad financiera a mi generosidad. Travis Miller, ese pavo real arrogante, me llamó fracasado mientras recibía el salario de una empresa que yo poseía. Dana rió de las bromas sobre el esposo desempleado, construyendo su carrera sobre la base que yo creé. Y hasta Arthur, que sabía perfectamente quién era yo, solo guardó silencio. Tomé el celular y busqué en la lista de contactos hasta encontrar el nombre de Marcos Trent, mi abogado desde los tiempos de Orion Systems, y uno de los pocos que conocían todos mis secretos. Era casi medianoche, pero Marcos solía trabajar hasta tarde, cerrando contratos complicados. Contestó al segundo timbre. «Jordan, tarde incluso para ti. ¿Está todo bien? Necesito que prepares algunos documentos», dije directo. «Quiero una auditoría completa de las nóminas de la directiva de Nextra, de los gastos de las tarjetas corporativas y de posibles conflictos de interés entre los ejecutivos». Del otro lado de la línea, silencio. «Jordan, ¿qué está pasando? No te involucras en los asuntos de Nextra desde hace años». «Digamos que recibí un llamado para despertar», respondí, «y marca una reunión con el consejo. Es hora de que conozcan personalmente al mayor accionista de la empresa». «¿Estás seguro?», preguntó Marcos con un tono cauteloso. «Una vez que salgas del fideicomiso ciego, no hay vuelta atrás. Tu anonimato termina». Miré alrededor de la oficina. Informes financieros con números que harían girar la cabeza de Dana, intercambios de correos con CEOs de Fortune 500, que aún me trataban como una figura de peso en el sector de tecnología, portafolios de acciones que crecieron mientras todos creían que era solo un esposo hogareño. «Marcos», dije, firme, «he sido invisible por demasiado tiempo. Es hora de recordarles con quién están tratando». «Entendido», suspiró él.
Mañana por la mañana tendrás el pedido formal de auditoría y contactaré al consejo para agendar la reunión de emergencia. Pero, Jordan, titubeó, sea cual sea el motivo, asegúrate de que lo haces por las razones correctas. No te preocupes por las razones. Solo quiero que todo esté jurídicamente perfecto. Si voy a actuar, será de la manera correcta. Después de colgar, me recosté en la silla, observando los documentos esparcidos sobre el escritorio. Mañana, el mundo corporativo, que ya se había olvidado de Jordan Rivers, recibiría un recordatorio implacable. Y Dana se daría cuenta de que el hombre que ella veía como un accesorio doméstico era, en realidad, la figura más poderosa de su carrera. Guardé cuidadosamente los papeles en la caja fuerte y la cerré, pero ahora sabía. Pronto volvería a necesitarlos. Desperté a la mañana siguiente al sonido de los tacones de Dana resonando en el piso de arriba. El mismo ritual de siempre: café, las noticias matutinas en la televisión de la cocina, la sinfonía diaria de preparación para otro día de conquistas. Pero ese no sería un día como los otros, aunque ella aún no tuviera idea. Me quedé acostado unos minutos, escuchando sus pasos. A través de las paredes delgadas se podía escuchar su voz, probablemente hablando con su asistente sobre reuniones e informes trimestrales. Todo como siempre, sin saber que cada una de esas decisiones, al final, pasaba por mí. Cuando bajé, ella estaba en la cocina, de pie junto a la encimera. Usaba un traje azul marino impecable, tomaba café en una taza con letras doradas que decían «Dama Jefa». Había sido un regalo mío, dado como broma en su cumpleaños anterior, pero Dana comenzó a usarlo con seriedad. «Buenos días», dijo sin levantar la vista del celular. La voz estaba controlada, casi forzada, como si la noche anterior hubiera sido solo un sueño extraño. «Buenos días», respondí, sirviéndome café y apoyándome en la encimera. «¿Dormiste bien?» Ella finalmente levantó la mirada. En sus ojos aún había un resquicio de miedo y confusión. «Jordan, sobre anoche». «No hace falta», interrumpí suavemente. «No hagamos un drama. Solo estabas divirtiéndote con tus colegas». «Entiendo». El alivio que cruzó su rostro fue doloroso de ver. Realmente creía que dejaría todo pasar, que volvería al papel del esposo dócil, que sonríe y asiente mientras es tratado como mueble. «Solo estaban bromeando», se apresuró a decir. «¿Sabes cómo se pone Travis después de beber?» No quiso decir nada malo. «Claro», respondí, dando un sorbo al café. Solo estaba siendo el mismo. «Nada grave, ¿cierto?» «Exacto», asentí. Ella se relajó un poco. Tal vez incluso me habría abrazado, si no tuviera miedo de arrugar el traje. «Qué bueno que no vas a hacer una tragedia de esto», dijo tomando su bolso. «Bueno, ambos sabemos que no estás exactamente desempleado. Tienes tus inversiones, tu pequeña consultoría, ¿verdad?» «Tengo, sí, mis pequeños proyectos», respondí sin emoción. Dana sonrió. Me dio un beso rápido en la mejilla y caminó hacia el garaje. «Hoy tal vez me retrase. Estamos cerrando el proyecto Morrison. Clientes exigentes». «No te esperaré», respondí. Ella miró por encima del hombro, sin entender el tono, pero no dijo nada. Pronto el sonido de los tacones desapareció por la puerta, y me quedé ahí, parado en la cocina silenciosa, mirando el vapor subir de la taza de café, con un pensamiento simple y cristalino en la cabeza. El imperio despertará hoy, y yo seré el primero en tocar la puerta. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me senté en mi mesa de la cocina, abrí la computadora portátil y escribí un correo breve para Arthur Granger. «Arthur, necesitamos discutir cuestiones de cultura corporativa y prácticas de gestión en Nextra. Solicito un informe completo sobre los salarios de la directiva, gastos de las tarjetas corporativas y posibles conflictos de interés entre los ejecutivos. Me gustaría recibir esta información antes del cierre del día. Atentamente, Jordan Rivers». Releí el mensaje 2 veces antes de enviarlo. Después de lo que pasó ayer, imaginé que Arthur casi tendría un infarto al ver mi nombre en la bandeja de entrada. Durante 5 años, vivió con la esperanza de que yo siguiera en las sombras, pero ahora exigía informes financieros, como un inversionista activista, decidido a exponer los trapos sucios de una empresa. Ni siquiera terminé la segunda taza de café cuando el teléfono sonó. Marcos Trent. «Jordan», dijo, en el tono práctico de siempre. «Pasé la noche preparando los documentos que pediste. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?» «Más que nunca», respondí. «¿Qué conseguiste?» «El pedido de auditoría está impecable. Como accionista mayoritario, tienes todo el derecho de examinar las finanzas de la empresa. También redacté una notificación oficial al consejo, marcando una reunión extraordinaria. Pero Jordan, una vez que envíe esto, no hay retorno.
Todos sabrán quién eres realmente. Perfecto. Cansé de ser anónimo. Hay algo más, continuó él. Analicé las últimas movidas de Nexra y encontré algo preocupante. Ese Travis Miller de quien hablaste ha estado dirigiendo contratos a una firma de su primo. No es ilegal, pero es muy sospechoso. No me sorprende, respondí gélidamente. Tipos como Travis siempre encuentran un resquicio. Una sonrisa fría se formó en mis labios. Y hay más, agregó Marcos. Algunos directores están usando las tarjetas corporativas para gastos personales, cenas caras, torneos de golf, viajes de negocios que más parecen vacaciones familiares. Arthur no ha supervisado nada de esto. Arthur probablemente pensó que el inversionista misterioso jamás miraría los bastidores, siempre que las ganancias siguieran entrando. Envía todo, dije. El pedido, las notificaciones, lo que sea. Es hora de sacudir este hormiguero. Entendido. Pero recuerda, de ahora en adelante, dejas de ser el hombre en las sombras. Estarás en el centro del escenario. Y eso cambia todo, no solo en el trabajo. Después de la llamada, comencé mi propia investigación. El panorama era sombrío. Arthur había relajado completamente el control. Permitió que la cultura de la empresa se volviera tóxica, que la moral se desplomara, y cerró los ojos a los esquemas de trasfondo. La empresa que salvé hace 15 años se había transformado justo en lo que más despreciaba, un pantano corporativo. A mediodía, estaba listo para el siguiente paso. Escribí un correo para Margaret Wu, vicepresidenta de ingeniería, una de las pocas personas en quien realmente confiaba. Margaret, no nos conocemos personalmente, pero he seguido tu trabajo desde hace tiempo. Creo que eres exactamente el tipo de liderazgo que Nexra necesita ahora. Me gustaría conversar. Atentamente. Jordan Rivers. Estaba a punto de hacer clic en enviar cuando el celular vibró. Mensaje de Dana. Todo bien en casa. Arthur parece algo tenso. Dijo que recibió un correo extraño esta mañana. Sonreí. Todo está perfecto, respondí. Dile a Arthur que no hay motivo para preocuparse. Estoy seguro de que todo se resolverá naturalmente, pero sabía que nada se resolvería solo. Por el contrario, apenas comenzaba a calentarse. Apreté enviar y me recosté en la silla, esperando que el caos comenzara. Los rumores corporativos se esparcen más rápido que las cartas en una mesa de casino, y antes de las 10 de la mañana, las primeras olas ya corrían por los pasillos. El teléfono sonó nuevamente. Marcos. Actualización, dijo directo. Travis Miller fue llamado por recursos humanos, oficialmente para discutir un comportamiento inapropiado en eventos corporativos. Extraoficialmente, tu pedido de auditoría puso a Arthur en modo pánico. Sonreí, satisfecho. Travis probablemente entró a esa sala creyendo que aún era intocable, que podía burlarse de esposos fracasados a su antojo. En pocos minutos, descubriría que las bromas tienen un precio, especialmente cuando el blanco de ellas es el verdadero dueño de la empresa. Mientras pensaba en eso, una notificación parpadeó en la computadora portátil, un nuevo correo de Arthur Granger. Asunto. Necesitamos hablar urgentemente. Abrí el mensaje y casi pude sentir el pánico desbordándose por la pantalla. Jordan, recibí tu solicitud y quiero asegurarte que Nexra mantiene los más altos estándares de gobernanza corporativa. Tal vez deberíamos discutir todo esto en un ambiente más informal. Estoy seguro de que podemos aclarar cualquier malentendido. Malentendido. ¡Qué gracioso! El único malentendido allí era que Arthur pensara que podía jugar impunemente con mi empresa mientras yo observaba callado desde la jubilación. Escribí mi respuesta, corta y precisa. Arthur, no estoy interesado en charlas informales. Quiero los documentos solicitados antes de las 5 de la tarde de hoy. Y que la reunión del consejo sea agendada esta misma semana, sin excepciones. Mientras terminaba el intercambio de correos, el verdadero caos ya se desataba en la oficina central de Nexra. Marcos tenía una informante allí, una asistente jurídica del departamento corporativo, que nos pasaba actualizaciones casi en tiempo real, como si estuviéramos dentro de un thriller corporativo. Poco después, llegó el primer mensaje. Travis Miller fue escoltado fuera del edificio por seguridad. Encontraron pruebas de correspondencia sobre contratos con la empresa de su primo. Suspendido hasta el fin de la investigación. Tuve que reconocerlo, cuando Arthur actuaba, lo hacía rápido, probablemente muerto de miedo por lo que más pudiera descubrir. En una sola mañana, Travis pasó de ser el niño mimado de Nexra a un don nadie. Y eso era solo el comienzo. El teléfono sonó. En la pantalla, el nombre de Dana. Dejé que la llamada cayera en el buzón de voz, y minutos después, escuché la grabación. Jordan, ¿qué demonios está pasando? Despidieron a Travis. La gente está en pánico por alguna auditoría, y Arthur parece que va a desmayarse en cualquier momento.
Llámame, por favor. En lugar de devolver la llamada, envié un mensaje corto. Parece un martes normal en la oficina. No creo que haya motivo para preocuparse. Pero ella tenía motivos para preocuparse. La máquina que puse en movimiento esa mañana apenas comenzaba a ganar velocidad, y la pobre Dana ni imaginaba que estaba viendo, en tiempo real, a su esposo desmantelar, pieza por pieza, el sistema tóxico que había permitido que gente como Travis se creyera intocable. Más tarde, Marcos me llamó con una noticia que hizo mi día. La reunión del consejo fue agendada para el jueves, a las 2 de la tarde. Arthur intentó posponerla para la próxima semana, pero los otros miembros exigieron explicaciones sobre el repentino pedido de auditoría. Están curiosos por saber quién ha estado moviendo los hilos todos estos años. Excelente, respondí. ¿Y los informes financieros? El asistente de Arthur envió una versión preliminar. Te va a gustar lo que encontraste allí. Gustar era poco. Travis no era el único metiendo la mano en el dinero. Había toda una red de gastos dudosos y violaciones éticas dentro de la directiva. Sentí una satisfacción fría, familiar. Esa gente se había acostumbrado demasiado a creer que el inversionista misterioso nunca miraría de cerca lo que hacían. Confundieron mi discreción con debilidad. Trataron mis inversiones como una caja abierta, y mi paciencia como complacencia. A las 3 de la tarde, la red corporativa de chismes ya hervía. Dana enviaba mensajes cada vez más angustiados. Suspendieron a otros 2 directores. Dicen que habrá una gran reestructuración. La gente está en pánico. Y luego, a las 4, llegó el mensaje que puso todo en perspectiva. Jordan, por favor, dime que no eres tú quien está detrás de todo esto. La gente está perdiendo su empleo, y no puedo permitirme ser afectada por esto. Mi carrera lo es todo para mí. Su carrera. No el matrimonio, no la vida que construimos juntos. Su carrera. Esa carrera que existía porque yo había construido el suelo donde ella pisaba. No quería entender el motivo que me hizo actuar. Solo quería salvar su propio nombre en los círculos corporativos. No respondí. En lugar de eso, llamé a Marcos. Acelera todo. Si es posible, adelanta la reunión del consejo para mañana. El hierro está caliente, dije. ¿Estás seguro de que no quieres hacer esto de forma gradual?, sugirió él. Podemos empezar con una charla privada con Arthur. No, interrumpí. Ya pasaron 15 años de gradual. Ahora es hora de que todos recuerden quién manda aquí. A las 5 de la tarde, Arthur envió los documentos solicitados. Y era aún peor de lo que imaginaba. Bonos obscenos, retiros corporativos dignos de resorts de lujo, y un nivel de despilfarro que haría sonrojar hasta a una familia mafiosa. Durante todos estos años, trataron a Nextra como un juguete caro, y yo, el verdadero dueño, me quedé en las sombras, dejándolos jugar con mi dinero. Pero el Jordan Rivers silencioso había muerto. El hombre que solo sonreía mientras los colegas de su esposa bromeaban a sus expensas, ya no existía. Mañana entraría en esa sala de juntas y recordaría a cada uno de ellos quién realmente poseía esa empresa. Y si a Dana no le gustaba, bueno, ella tuvo 15 años para descubrir con quién se casó. Si su carrera importaba más que su esposo, tal vez era hora de reconsiderar nuestras prioridades. El juego había cambiado, y yo apenas estaba comenzando. El día siguiente amaneció con un frío leve de otoño, el tipo de mañana que deja la mente más clara. Me paré frente al espejo, ajustando la corbata del traje que no usaba desde hacía 3 años. Un Armani gris oscuro, hecho a medida. Lo suficientemente caro como para igualar el salario mensual de algunos ejecutivos que estaba a punto de enfrentar. Dana ya había salido temprano. Dijo que tendría reuniones de crisis, irónico, considerando que la crisis venía directamente de mi escritorio. Antes de la misteriosa reunión del consejo, toda la oficina de Nextra caminaba de puntillas. La ironía de la situación era demasiado dulce para no saborearla. Mi propia esposa estaba intentando protegerse de las consecuencias de mis acciones, sin imaginar que estaba casada con el epicentro de la tormenta. El viaje a la sede de Nextra parecía un viaje en el tiempo. Ya había estado en ese edificio decenas de veces, pero siempre como el esposo de Dana, el hombre tranquilo que aparecía en las cenas de Navidad y los picnics de la empresa. Hoy, sin embargo, cruzaba esas puertas de vidrio como Jordan Rivers, el accionista mayoritario y el hombre que, por 15 años, había movido los hilos detrás del escenario. En el estacionamiento subterráneo, Marcos me esperaba, elegante en su traje azul marino impecable, con una carpeta de cuero que valía más que algunos autos. ¿Listo para esto?, preguntó observando mi rostro. Listo desde hace 15 años, respondí, con calma. Solo no lo sabía. El elevador subía en silencio, acompañado por una suave melodía de fondo. Los números del panel cambiaban. 10,
15, 20, y con cada piso, algo dentro de mí también cambiaba. Cuando las puertas se abrieron, el Jordan Rivers invisible había desaparecido. Arthur esperaba en la entrada de la sala de juntas, paseando de un lado a otro, sudando bajo el saco. Al verme, palideció. «¡Jordan!», dijo, forzando una sonrisa tensa y extendiendo la mano. «¿Cuánto tiempo?» «Estás muy bien». Apreté su mano húmeda y respondí. «Tú también te ves bien, Arthur. Apuesto a que no esperabas verme aquí otra vez». «Bueno, sabes, siempre eres, bienvenido. Importante. Valioso para la empresa». Tropezó con las palabras como un adolescente en su primera cita. Sonreí. «Mi empresa, Arthur». Y el silencio que siguió pesó más que cualquier grito. «¿Puedes decirlo con todas las letras, Arthur?», pregunté, la voz calma, pero cortante. «Esta es mi empresa». Las puertas se abrieron, y vi frente a mí a las personas que, durante todos estos años, habían tomado decisiones sobre mis inversiones. 5 miembros del consejo, todos con expresiones confundidas y ligeramente irritadas por la reunión de emergencia. Probablemente pensaban que se trataba de otro pequeño incendio corporativo que Arthur apagaría con su encanto y media docena de excusas. Estaban equivocados. «Señores», comenzó Arthur con el tono inseguro de quien intenta controlar lo inevitable, «permítanme presentar a Jordan Rivers». El silencio que siguió fue casi perfecto. Se podía ver en sus rostros el esfuerzo por recordar si ya habían oído ese nombre. Y, uno por uno, los ojos comenzaron a iluminarse, reconocimiento mezclado con incredulidad. «Espere», dijo Patricia Ainsley, la única mujer del consejo. «¿Jordan Rivers? ¿El mismo de Orion Systems?» «El mismo», respondí, sentándome a la cabecera de la mesa. «Un placer, finalmente, conocerlos personalmente». Lo que vino después fue un verdadero espectáculo de pánico corporativo. Papeles ojeados, murmullos nerviosos, miradas intercambiadas por encima de las computadoras portátiles. Arthur parecía a punto de esconderse debajo de la mesa. «Parece haber algún malentendido», comenzó Robert Shum, el tesorero del consejo. «Nuestros registros indican que Orion Systems fue adquirida por medio de un fideicomiso ciego. La identidad del beneficiario siempre fue confidencial». «No confidencial, Robert. Privada. Hay una diferencia», corregí, firme. Arthur sabía quién era yo desde el primer día. «¿No es así, Arthur?», titubeó antes de asentir, con la voz baja. «Sí». El señor Rivers prefirió mantener el anonimato mientras la empresa definía su nuevo rumbo tras la fusión. 15 años es tiempo suficiente para definir un rumbo, ¿no crees?, repliqué, abriendo la carpeta que Marcos había preparado. Y tiempo suficiente para que algunos olvidaran quién realmente paga las cuentas aquí. Esparcí sobre la mesa informes financieros, registros de gastos y pruebas documentadas del nepotismo de Travis. Un retrato completo de una empresa que había perdido el rumbo. «¿Para esto les pago?», dije, la voz controlada pero firme. Directores viajando a cuenta de la empresa, contratando amigos y familiares, promoviendo una cultura de burla e impunidad. Patrice se inclinó sobre los papeles. «Son acusaciones serias. Si al menos la mitad de esto es verdad...» «Todo es verdad», interrumpí. «Y aún es solo la punta del iceberg. Cuando creen que el dueño no está mirando, transforman la compañía en un patio de juegos particular». Arthur estaba empapado en sudor. «Jordan, si hubo irregularidades, podemos investigar internamente. Abrir el canal adecuado». «El canal adecuado es este», corté levantándome. «Yo, retomando el control de la empresa que siempre me perteneció. Es por eso que estamos aquí». Saqué el último documento de la carpeta, una carta de intención formal, redactada por Marcos la noche anterior. «A partir de este momento, como accionista mayoritario, estoy asumiendo la dirección ejecutiva de Nextra Corporation. Arthur, agradezco tu servicio, pero tu despido es efectivo de inmediato». El salón explotó en murmullos y exclamaciones. Levanté la mano exigiendo silencio. «Aún no he terminado», continué. «La destitución de Travis Miller, por supuesto, sigue vigente. Pero esto es solo el comienzo. Tendremos cambios profundos. Empezaremos por la reestructuración completa de la directiva y la reconstrucción de la cultura corporativa». Me alejé de la mesa y caminé hacia las ventanas panorámicas. Desde allí podía ver la ciudad, torres de vidrio y acero reflejando la luz del atardecer. En algún punto entre esos edificios, Dana probablemente estaba sentada en su escritorio, sin imaginar que su esposo acababa de despedir a su jefe y asumir el mando de la empresa por la que ella había sacrificado años de vida. «Miren», dije volviéndome hacia ellos. «Pasé 15 años observando esta compañía desde las sombras. Vi cómo tratan a las personas cuando creen que nadie importante está mirando.
Vi cómo actúan cuando creen que el dinero nunca dejará de entrar. Hice una pausa y miré a cada uno de ellos. Pues bien, el hombre importante estuvo observando todo el tiempo, y el dinero siguió fluyendo solo porque yo lo permití. Pero ahora, esa era ha terminado. Arthur se desplomó en la silla, el rostro pálido y derrotado. ¿Y ahora? Murmuró. Sonreí, frío. ¿Ahora? Vamos a reconstruir esta empresa desde cero. Con respeto, transparencia y responsabilidad, exactamente los valores que tanto les encantaba estampar en los informes anuales mientras hacían lo opuesto. Recogí los papeles con calma, los guardé en la carpeta y antes de salir añadí: Arthur, desaloja tu oficina antes del fin del día. La seguridad te acompañará. Cuando dejé la sala, el caos explotó detrás de mí. Llamadas telefónicas frenéticas, voces elevadas, reuniones improvisadas, como si un castillo de naipes se derrumbara en cámara lenta. Y, por primera vez en muchos años, me sentía completamente tranquilo. El Jordan River silencioso estaba muerto. ¡Viva el rey! La votación extraordinaria del Consejo comenzó a las 6 de la tarde con 47 minutos. Fueron 17 minutos, los más satisfactorios de mi carrera. Me senté a la cabecera de la mesa, observando a los 5 miembros del Consejo que, hasta ese día, jamás habían cuestionado una sola decisión de Arthur. Ahora, apenas esperaban para desvincularse de él. ¿Quién está a favor de aceptar la destitución de Arthur Granger con efecto inmediato? Pregunté. Todos entendieron que aquello no era una destitución, era una expulsión acompañada por seguridad. 5 manos se alzaron sin dudar. Hasta Patricia Ainsley, que había trabajado con Arthur por más de una década, votó a favor. La lealtad corporativa es algo hermoso, hasta que amenaza tu propia silla. Decisión aprobada. Anuncié. Ahora vamos con la reestructuración. Siguiente punto. Destitución permanente de Travis Miller. Votación unánime. Y el sonido de las plumas firmando esas actas fue, para mí, la más dulce de las sinfonías. Nadie se atrevió a defender al hombre que dirigía contratos a la empresa de su primo, mientras se burlaba del verdadero dueño de la compañía. Qué curioso cómo cambia rápido el punto de vista cuando la gente descubre quién firma sus cheques. Pero el verdadero shock vino cuando anuncié el nombre del reemplazo de Arthur. Propongo a Margaret Wu para el cargo de directora ejecutiva de Nexra. El silencio en la sala fue casi palpable. ¿Margaret Wu del sector de ingeniería? Repitió Robert Shum, como si acabara de sugerir poner a un payaso de circo al mando. Ella nunca ha ocupado un puesto de liderazgo. Nunca lo ocupó, confirmé, porque en los últimos 15 años esta empresa solo promovió a quienes jugaban golf con las personas correctas, no a quienes realmente entregaban resultados. Mientras su equipo inflaba los gastos, Margaret estaba en el piso de fábrica resolviendo problemas. Mientras Arthur daba discursos sobre innovación, Margaret los implementaba. Con todo respeto, señor Rivers, interrumpió Patricia cautelosa. Nombrar a alguien del sector técnico directamente para el cargo de CEO es un paso arriesgado. Tal vez deberíamos considerar candidatos externos. Con todo respeto, Patricia, corté. Yo soy el dueño de esta empresa, y Margaret Wu será la nueva CEO. Otra votación, otra unanimidad. Es impresionante cómo la gente se vuelve cooperativa cuando su propio salario depende de una sola firma. A las 7 de la tarde con 30 minutos, Margaret ya estaba sentada en la sala de juntas. Aún usaba el uniforme beige de ingeniera, la camiseta polo con el logotipo de Nexra. Parecía alguien que acababa de ganar la lotería. 20 minutos antes, solo había llamado. Margaret, sube al consejo, ahora. Ella vino sin entender el motivo. Pero cuando le expliqué que estaba a punto de convertirse en la directora ejecutiva de una corporación multimillonaria, vi ese brillo en sus ojos, el tipo de pasión que no veía en el liderazgo de Nexra desde hacía muchos años. Quiero que administres esta empresa con respeto, dije, mientras los miembros del consejo salían de la sala apresurados, murmurando sobre planes de contingencia y comunicaciones de crisis. Respeto por los empleados, por los clientes y, sobre todo, respeto por el propósito de esta compañía: resolver problemas, no llenar bolsillos. Margaret asintió, emocionada. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Señor Rivers, no sé ni qué decir. Pasé años viendo cómo funciona todo aquí dentro, cuánta politiquería, cuánta hipocresía, y siempre soñé con el día en que alguien realmente se preocupara por el resultado, no por la apariencia. Pues ese día llegó, respondí. Tendrás control total de las operaciones, mi confianza y mi respaldo para limpiar todo lo que necesite limpiarse. Cuando me levanté para salir, vi, a través de la pared de vidrio, a Dana parada en el pasillo.
el rostro blanco como tiza. Debía haber oído los rumores sobre la reunión de emergencia, el despido de Arthur, la reestructuración completa de la empresa. Pero por primera vez desde que todo comenzó, ella me miraba sin enojo, sin confusión. En sus ojos había algo nuevo, respeto tal vez, o miedo. A esa altura, ambas cosas ya se parecían mucho. Margaret, dije volviéndome hacia la nueva CEO, comienza revisando el cuadro de empleados. Quiero una evaluación basada en méritos, no en amistades. Los mejores deben subir. El peso muerto, salir. Esta empresa necesita recordar qué es conquistar el éxito, no heredarlo. Pasé por Dana sin decir una palabra, dejándola allí, inmóvil, digiriendo todo. Su esposo invisible no solo poseía la empresa, la había reconstruido entera en una sola noche. Di solo 3 pasos dentro de la casa antes de que ella explotara, como una botella de champán agitada. Debió haber roto todos los límites de velocidad para llegar 20 minutos antes que yo. Ahora paseaba de un lado a otro en la sala, jadeando, como una fiera enjaulada. «¡Me humillaste!», gritó girándose bruscamente. El rímel corría por sus mejillas. «¿Tienes idea de lo que hiciste? Todos en la oficina están hablando de esto. Dicen que ni siquiera sabía quién era mi propio esposo. Piensan que soy la peor esposa del mundo, o una completa idiota». Aflojé la corbata, quité el saco y lo puse sobre la silla, dejándola desahogarse. «¿De qué tienes más miedo exactamente?», pregunté calmado. «¿De lo que la gente pensará de ti o de mí? No te atrevas a darle la vuelta a las cosas». El tono de ella subió. «Pasé años construyendo mi reputación allí, años probando que merecía estar donde estoy, y tú destruiste todo en una noche. Ahora mi jefa es Margaret Wu, Margaret del sector de ingeniería. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto?». «Aproximadamente lo mismo», respondí, sentándome en el sofá. «Que escuchar a tus colegas llamando fracasado a tu esposo, mientras tú reías con ellos». Ella se detuvo en medio de la sala, con la boca abierta, como un pez fuera del agua. «Eso es diferente», balbuceó. «Era solo una broma inocente, en medio del trabajo». «Inocente», repetí. «Claro, cuando Travis me llamó desempleado, era inocente. Cuando preguntó cómo es ser un perdedor, también. Cuando bromeó que era raro que tú pagaras las cuentas mientras yo sonreía en silencio. Todo muy inocente». «Sonreí porque me sentía avergonzada», exclamó ella gesticulando. «¿Qué querías que hiciera? ¿Que armara una escena en medio de la fiesta?». Me recosté en el sofá y la miré largamente. La mujer con la que había compartido 15 años de vida y que, finalmente, estaba viendo lo que siempre se negó a ver. Hizo un escándalo en casa no por remordimiento, sino por vergüenza. No porque se sintiera mal por mí, sino porque su imagen, el personaje perfecto de mujer exitosa, se había derrumbado. «Debiste haber defendido a tu esposo», dije bajo. «Debiste haberle dicho a Travis que cerrara la boca y mostrara respeto. Debiste haber actuado como alguien que sabe con quién se casó». «Pero no lo sabía», gritó ella, y por primera vez la verdad rompió la superficie. «No sabía que aún eras dueño de todo esto. Nunca me lo dijiste. Pensé que vivías de inversiones, de consultorías, que estabas medio jubilado. Cocinas, arreglas cosas por la casa. Pensé que eras tú quien vivía a mis expensas», completé. «Que tú eras la proveedora, y yo, el esposo desempleado». Y estaba bien, hasta el día en que alguien lo dijo en voz alta. Ella se dejó caer en el sofá, arrugando el traje caro, el peinado perfecto comenzando a deshacerse. «Esto no es justo. Nunca pensé en ti así». «¿No, Dana?». Me giré hacia ella. «En cada evento de la empresa, en los últimos 3 años, me presentaste como exprofesional de tecnología. Me diste una taza de cumpleaños que decía «el mejor esposo del mundo», con una sonrisita irónica. Le contaste a tu mamá que estaba en una crisis de mediana edad cuando compré la moto. ¿Y todo eso qué era? ¿Bromas inofensivas?». Di unos pasos hacia la ventana y miré al patio. «No eran bromas, Dana. Eran señales. Señales de cómo realmente me veías. Y en el instante en que Travis dijo en voz alta lo que venías pensando durante años, tú reíste. Porque, para ti, era la verdad. Detrás de mí, escuché su llanto contenido. Sollozos breves, rotos. Hace una semana, tal vez eso me habría partido el corazón. Pero ahora, todo lo que sentía era cansancio. Cansancio de ser malinterpretado. Cansancio de ser subestimado. Cansancio de vivir con una mujer para quien la reputación corporativa valía más que la dignidad de su propio esposo. Solo quería que me amaras aunque no tuviera nada. Continué, sin girar el rostro. Quería creer que, si todo se derrumbara mañana,
aún elegirías estar a mi lado. Pero bastó con que el mundo pensara que no tenía nada, y todos comenzaron a tratarme como si no fuera nada, incluyéndote a ti, Jordan. Por favor, susurró ella. Reíste mientras me llamaban fracasado, Dana. Estabas ahí, en el salón iluminado, con el vestido que yo pagué, en la fiesta de la empresa que yo poseo, y reíste cuando alguien llamó a tu esposo perdedor. Ahora ella lloraba de verdad, los hombros temblando. Encogida en el sofá, parecía una muñeca rota. Perdóname, sollozó. Por favor, perdóname. No lo sabía, juro que no lo sabía. Me giré, y por primera vez en 15 años de matrimonio, no sentí ganas de abrazarla cuando lloraba. No quisiste saber, Dana. Eso es muy diferente. Ella levantó la mirada, los ojos rojos e hinchados. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, en un hilo de voz. Miré a la mujer con la que había compartido una vida entera. La mujer que construyó su carrera sin darse cuenta de que todo estaba ligado a mí, que reía de mis supuestas fallas mientras vivía sostenida por mis éxitos. Ahora, dije tras una pausa, ahora tú descubrirás con quién te casaste. Y yo, decido si aún quiero seguir siendo tu esposo. Las semanas siguientes en Nexra fueron como ver a un fénix renaciendo de las cenizas. Volví a aparecer en la oficina por primera vez en años, pero ya no como el esposo discreto de Dana, sino como Jordan Rivers, el hombre que siempre estuvo detrás de las cortinas. La transformación fue impresionante. Margaret asumió el mando como si hubiera nacido para el puesto. En la primera semana, instauró una política real de puertas abiertas, reunió equipos todos los viernes, incentivando que todos hablaran libremente, sin miedo, sin filtros. Determinó una auditoría completa en contratos, asociaciones y gastos. La atmósfera tóxica cultivada bajo Arthur comenzó a desvanecerse como niebla al sol. Señor Rivers, dijo Margaret en una de nuestras reuniones, nunca vi el ánimo de los empleados subir tan rápido. La gente está volviendo a sentir orgullo de trabajar aquí. Y tenía razón. Al caminar por los pisos vi la diferencia. Gente colaborando, riendo, intercambiando ideas en lugar de esconder proyectos. El comedor, antes silencioso y tenso, ahora vibraba con conversaciones y música ligera. Alguien hasta trajo una bocina, y Jay suave sonaba a la hora del almuerzo. El proceso de Travis se deshizo exactamente como Marcos había predicho. Frente a la montaña de pruebas sobre el favoritismo y las manipulaciones de contratos, sus abogados lo convencieron de aceptar un acuerdo silencioso y desaparecer. Se mudó a Arizona. Fue a trabajar en una empresa mediana en Phoenix, probablemente contando a todos que fue víctima de intrigas corporativas. Mientras tanto, Dana entró de licencia. Necesito entender quién soy, dijo una mañana, sin emoción en la voz. Si no estoy subiendo la escalera de Nextra, ¿qué queda de mí? No discutí. De hecho, fue lo mejor que pudo hacer. Su presencia en la oficina sería incómoda. La mitad de los empleados sabía que estaba casada con el dueño, y la otra mitad aún intentaba comprender cómo nunca lo notó. Pero el verdadero hito de esta nueva era fue la creación del Fondo Jordan Rivers de Educación e Ingeniería, ofreciendo becas y mentorías para jóvenes de familias humildes, soñando con carreras en tecnología. Nextra, por fin, comenzaba a devolver al mundo lo que siempre quise que representara, el poder de recomenzar, de transformar y de ser subestimado hasta el día en que todos se dan cuenta de quién realmente estaba en control. Durante años, hacía donaciones en silencio, enviando cheques a instituciones de caridad y proyectos sociales sin jamás aparecer. Pero, esta vez, decidí poner mi nombre y mi historia al servicio de algo más grande. El primer encuentro de los becarios del Fondo Jordan Rivers ocurrió en la gran sala de juntas de Nextra, la misma donde meses antes había despedido a Arthur. 25 jóvenes de escuelas públicas, acompañados de sus padres, profesores y mentores, estaban allí para celebrar nuevas oportunidades. No eran hijos de familias ricas, ni jóvenes con conexiones influyentes. Eran chicos y chicas hambrientos de conocimiento, llenos de talento, necesitando solo que alguien creyera en ellos. Antes prefería quedarme en las sombras, solo firmaba cheques, enviaba donaciones y listo. Ahora estaba allí, mirando a los ojos, estrechando manos, escuchando historias y mostrando a esos jóvenes que el respeto y el esfuerzo aún abren puertas. La venganza más dulce no fue el castigo, sino la creación. Crear algo mejor de lo que existía antes. 3 meses después, regresé al mismo salón de fiestas del Hotel Hilton, el escenario donde toda esta historia comenzó. Pero esta vez todo era diferente. El evento era una cena de premiación de Nextra, organizada por Margaret Wu, ahora una líder confiada y admirada. El salón brillaba,
pero no con ostentación. Había sinceridad en el aire, conversaciones verdaderas, risas genuinas y una sensación colectiva de orgullo. Señoras y señores, anunció Margaret al micrófono radiante, por favor, reciban a Jordan Rivers, el hombre que creyó en Nexra antes que todos nosotros, y el visionario que está ayudando a construir algo realmente importante. Los aplausos llenaron el salón, cálidos y sinceros. Nada como la risa burlona que resonaba allí pocos meses atrás. Caminé hacia el escenario, pasando por las mesas donde ahora se sentaban personas que finalmente sabían quién era yo, los mismos que antes veían solo al esposo callado de Dana en las fiestas de la empresa. Ahora entendían, era gracias a este hombre callado que todos allí tenían un empleo. Ningún susurro sobre el esposo desempleado, ninguna mirada de lástima, solo respeto. En el tercer sector del salón, noté a Dana. Usaba un vestido negro simple, nada de trajes ni apariencia de ejecutiva. Sí, aún éramos esposos, al menos en el papel, pero entre nosotros todo había cambiado. Ella comenzó terapia, ayudaba en las acciones del fondo y, poco a poco, aprendía a verme, no como parte de su carrera, sino como el hombre que siempre estuvo allí, callado, sosteniendo mucho más que cuentas. ¿Tarde? ¿O aún a tiempo? El futuro respondería. Tomé el micrófono. El salón se silenció. Gracias. Comencé, mirando a esos rostros llenos de expectativa, de respeto, no de burla. Hace 3 meses, algunos de ustedes descubrieron algo sobre mí que los sorprendió. Pero el verdadero shock no es que yo haya sido dueño de Nextra todo el tiempo. El verdadero shock es lo que construimos juntos desde entonces. Señalé a Margaret, que sonreía, orgullosa. Bajo su liderazgo, Nextra recordó qué significa realmente resolver problemas, no solo discutirlos. Creamos un ambiente donde las buenas ideas valen más que los buenos contactos, donde el trabajo duro es reconocido, y el respeto dejó de ser solo una palabra en los informes. El Fondo Jordan Rivers ya otorgó becas a la primera generación de 15 estudiantes, jóvenes que acaban de ingresar a la universidad y ya muestran resultados extraordinarios. El programa de mentoría ahora conecta a nuestros ingenieros con adolescentes de barrios humildes, creando puentes entre el sueño y la oportunidad. Miré el salón nuevamente. Las luces doradas se reflejaban en las copas, en los rostros atentos, en las manos que aplaudían. Y me di cuenta. La verdadera venganza nunca fue destruir, fue construir algo mejor. Probar que el poder, cuando se usa con propósito, puede transformar todo lo que toca. La risa cruel de antaño se había silenciado. Y, en su lugar, quedó algo infinitamente más valioso. Un legado digno de ser dejado. Comentario. En Reddit. Qué curioso cómo el esposo desempleado se convirtió en el dueño de la empresa, y los que reían ahora aplauden. Al final, Jordan no gritó, no se vengó, solo cambió las sillas de lugar. Irónicamente, su silencio hizo más ruido que todos ellos juntos.